Así que acá les esperamos. Vamos a entrar a estudiar la palabra. Hoy estamos con el sexto mandamiento. Y vamos a... No haya profundidad en el mandato. Éxodo 20:13, todos lo sabemos de memoria. Es tan corto que usted ya se sabe un texto de la Biblia. ¿Cómo dice? No matarás. No matarás. Amados hermanos, roguemos a Dios. Padre eterno, permite que en esta mañana tu palabra, oh Dios, sea expuesta a tu pueblo como tú quieres, Señor, que sea presentada. Solo tus palabras pueden producir transformación, cambio en nuestra vida. Solo tu palabra es verdad y solo ella puede santificarnos. Por eso, Padre, ruego que ahora podamos estar bajo la lluvia de tu palabra, Dios, para ser transformados, para ser limpiados, lavados, oh Dios, bendecidos grandemente en este día. Tu pueblo aquí reunido sea blanco de la misericordia tuya, sea objeto de la misericordia tuya. Señor, presento mi vida en temor y temblor delante de tu santa presencia, por la inmensa responsabilidad de tener que hablar tu palabra ahora y saber, Señor, que siendo imperfecto y débil, tengo tan grande responsabilidad de compartir en esta mañana. Por eso apelo a tu misericordia y a tu gracia, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, glorificándote grandemente. Habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén. Amados, ustedes podrán pensar que el mandamiento no matarás debería ser un mandamiento para predicarlo en las cárceles o quizá en otros lugares, pero menos en una iglesia. ¿Por qué razón? Porque usted dirá, de antemano sabemos que un cristiano no tiene eso en su mente, el no matar. Quizá miramos hacia atrás y decimos, hasta aquí yo no he cometido ningún homicidio. En Colombia el año pasado 12.458 homicidios dolosos se registraron en este país. Es una cifra escandalosa que pone al país por encima de otros países violentos como algunos países centroamericanos. En esta nación hay violencia, hay muerte. Todos los días se cometen asesinatos. Pero algo que me deja aterrado cuando miro estadísticas es que se presume que unos 400,000 abortos fueron realizados en el país el año pasado. Quizá los medios solo harán hincapié en los 12.458 y no en los 400,000 probables abortos. El asesinato en este país se nos volvió algo común, algo de lo cotidiano, y no debe ser así. El mandamiento del Señor viene para, es la voz de Dios para denunciar el corazón violento, el corazón lleno de ese impulso agresivo hacia el otro y a generar en nosotros conciencia de la gravedad del homicidio. Usted dirá, no tiene nada que ver conmigo. En la medida en que vayamos explicando estas palabras, probablemente al final todos vamos a salir pensando que de alguna manera nosotros también hemos sido homicidas. Y ya lo dejaremos para el final.
Queridos hermanos, recuerden que la ley Dios nos la dejó para enseñarnos su voluntad, para expresar su voluntad. No admitimos que se piense que la ley ya no tiene que ver con nosotros, como algunos antinomianos o personas anti-ley lo han expresado. Creemos que ahora en Cristo la ley tiene una verdadera aplicación en medio de la iglesia y hace parte del medio que Dios usa para santificar a su pueblo. Por eso es importante prestar atención a este mandamiento en esta mañana. Quiero, antes de entrar, voy a usar algunas citas bíblicas, pues 2 palabras. Amados hermanos, aunque tienen profundidad, debo apoyarme en otros textos bíblicos para poder explicar, según las Escrituras, este tema. Llevarlos al primer homicidio cometido en la historia de la humanidad. Y ese primer homicidio fue cometido por el primer hombre engendrado, por el primer hombre concebido. ¿Quién fue? Caín. O sea que cuando la humanidad hasta ahora comenzaba a caminar, a desarrollarse, el homicidio hizo presencia allí en la familia, en la primera familia que pisó este planeta. Ya sabemos todos la historia de Caín y de Abel. Y amados, el Señor mostró cuando Caín mató a su hermano, mostró toda su indignación. Y si miramos en Génesis, en el capítulo 4, el versículo 11, estas palabras ponen de manifiesto cómo Dios reprueba tal acto y de inmediato emite una sentencia contra el causante de ese primer homicidio. La expresión que Dios usa es: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El Todopoderoso, el dador de la vida, ante el homicida ha dado un veredicto y ha dicho que quien hizo o cometió tal acción está bajo la maldición de él. Y por eso el Señor de forma categórica le dice a Caín: maldito serás tú de la tierra. Y quiero decir que para ese entonces probablemente la humanidad solo estaba compuesta por 4 personas, o sea que el homicidio ya representaba el 25%, ¿verdad? De la población. Y el Señor manifestó su gran disgusto, su gran enojo, y por lo tanto puso como maldito a Caín. Usted dirá: bueno, y Dios estaba tan enojado, ¿por qué no le mató de una vez? Porque hasta ahora la humanidad estaba comenzando a multiplicarse y el Señor lo pone bajo maldición. Ahora, bajo esa maldición, el castigo fue supremamente severo. Si ustedes observan, el versículo 12 dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y cómo vio Caín la sentencia? Versículo 13 dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Es probable que si Dios lo fulmina de inmediato, le hubiera hecho un gran favor. Pero Dios decidió aplicarle la gran pena a este hombre, tanto que él mismo dice: el castigo es demasiado grande y yo no tengo la manera de soportarlo. Luego Caín dijo: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucede que cualquiera que me hallare me matará. Quizá hubiera deseado Caín tal vez morir, pero aún ni siquiera Dios permitió que Caín fuese alcanzado más adelante por algún pariente suyo y asesinado, sino que él viviera en carne propia el castigo de Dios a causa de ese primer asesinato. Amados, desde entonces la sangre derramada en la tierra se levanta
clamando venganza. Porque aquí en el texto nos muestra cómo el mismo escritor sagrado dice: la voz de la sangre de tu hermano, dijo Dios, clama a mí desde la tierra. Es probable que Caín, que maquinó, que premeditó el asesinato de su hermano, no fue un asunto accidental, no fue algo circunstancial e instintivo que llevó a Caín para tomar algo que él estuvo maquinando y pensando. Su corazón se había llenado de enojo contra su hermano. La envidia había hecho presencia en el corazón de Caín. Y probablemente, aunque no lo registra el texto bíblico, él estuvo pensando cómo hacerlo. Quisiera preguntarle, y ojalá mentalmente usted responda: ¿hubo alevosía en el acto homicida de Caín? Yo, en mi opinión, respondo que sí. ¿Por qué razón? Porque la alevosía tiene que ver con pensar, con premeditar, pero sobre todo en buscar el modo, la forma, el momento en el cual la otra persona se halle en completo estado de indefección. De otra forma es pensar que el otro no pueda reaccionar y causarle algún daño. Por tal manera, amados hermanos, el homicidio cometido por Caín es aleve. Dios entonces nos muestra en este pasaje bíblico que aunque él hace eso a solas, llevándolo al campo y luego no sabemos exactamente. Ustedes recuerdan que antiguamente se decía que lo había asesinado con la quijada de un asno, pero eso no dice la Biblia, así que omitamos el asunto. No sabemos si fue con una piedra, con un palo, con algún objeto, no lo sabemos y no importa para acá, para el relato, si el objeto. Lo que se está destacando es que él tuvo tiempo, su corazón estuvo lleno de odio hacia su hermano y planeó perfectamente el asunto, llevó a su hermano al campo y allí le mató. No sabemos si ocultó el cadáver, pero una cosa es cierta: la sangre derramada del hombre en la tierra se levantará para clamar y para que tal cosa no quede impune. Si hay impunidad en nuestros días respecto a asesinatos, no es porque la sangre de la víctima no clame, sino porque los sistemas judiciales son negligentes y muy escasos, y quizá porque no le dan importancia a algo que se volvió parte de la cotidianidad. Hace unos días este país fue testigo de una ciudadana chilena que fue asesinada en Santander. Las autoridades actuaron rápidamente y aunque el asesinato fue realizado, bien planeado, creo que la sangre de la víctima clamó delante de Dios y eso no quedó impune. Ahora, el cuerpo estaba por allá en una especie de abismo y no importa dónde haya quedado, el asunto es que de alguna manera el Dios eterno permite que todas estas cosas salgan a la luz. Eso nos lleva a pensar que si en cada asesinato se hiciera eso, muy seguramente se podría saber quién es el homicida y hacerle responsable de tal acto. Pero aquí no había otro testigo que la misma sangre de Abel que clamó, y el Dios del cielo que lo ve todo pone, amados hermanos, en evidencia tal situación. Ahora, eso pasó allí en Génesis 4, pero luego cuando pasamos unas páginas de la Biblia, y muy seguramente han pasado más de 1000 años, en el capítulo 9, en el versículo 6, estoy diciendo tal vez aproximándonos a los 2000 años de esa humanidad. En aquel entonces la Biblia nos muestra que posterior al diluvio, porque el diluvio tiene
unos elementos en los cuales la maldad del hombre subió, el clamor de la maldad subió a la presencia de Dios y Dios dijo: voy a raer al hombre de la tierra. Pero hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. El asunto de la violencia no es algo nuevo, la violencia siempre ha existido. Hubo violencia allí en Caín contra su hermano, hubo violencia en medio de la generación antes del diluvio, y luego del diluvio la violencia ha estado presente en todos los momentos de la historia del hombre. Desafortunadamente, esa es una evidencia del gran pecado del hombre. Pero observe bien, 9:6 dice la palabra de Dios allí. Después del diluvio, el Señor le dijo a Noé: porque el que derramare sangre de hombre, o sea, significa el que haga morir al otro, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y quiero aclarar algo, hermanos. Para ir pasando a este otro punto de este sermón, es: al leer 20:13, el pasaje dice: no matarás, no matarás. Algunos expertos en traducción dicen que muy apropiado sería decir: no asesinarás. Para nosotros, matar y asesinar son solo sinónimos. Pero cuando se observa estas palabras en los idiomas originales, la idea tiene una connotación que las hace diferentes. Matar no es lo mismo que asesinar. Ahora, ¿ha matado usted un zancudo? ¿Verdad? ¿Es usted asesino? A la verdad, cuando usamos la expresión matar, debería usarse para matar animales. Obviamente se podría aplicar para matar a un hombre, para matar a cualquier ser vivo. Ahí aplicaría. Pero si usted mata, por ejemplo, un pollo para hacer un sudado, yo sé que la familia no llega a decirle asesino, asesino. El término asesino o la expresión no asesinarás deja claridad. El término en hebreo es rasach, que significa un asesinato aleve, un asesinato premeditado, un asesinato con toda la intención de cortar la vida de la víctima. Ahora, ¿por qué es importante hacer esa aclaración? Porque ahora miraremos, y de hecho leíamos 21:12 de Éxodo, donde el Señor dice: cualquiera que hiere a su prójimo haciéndole morir, éste morirá. Ahora, ¿cómo iba a morir el homicida? ¿Iba a caer un rayo del cielo y lo iba a partir? No, las autoridades del pueblo de Israel debían juzgar el caso, y si se hallaba que era un asesinato con alevosía, donde se aplica la expresión rasach, entonces el culpable de este acto debía ser eliminado del pueblo, debía matársele. Ahora sí, quiero decir que se puede usar la expresión matar cuando el asunto es conforme a la ley o se hace legalmente. Vuelvo a preguntar: ¿es legal matar un zancudo o es ilegal? No es legal, y además tiene usted legítima defensa. Bueno, porque él fue el que se vino a atacarle. Ya, ahora, si dijeran no matarás, algunos vegetarianos, nuestros respetos a los vegetarianos que han decidido no comer carne, pero también de allá para acá debe haber respeto. Algunos vegetarianos que van a la Biblia dicen: la Biblia dice no matarás, y por lo tanto a nosotros nos señalan de matar los animales yendo en contra de la palabra de Dios. Pero es que cuando nosotros matamos un animal para comerlo, estamos dentro de la legalidad. ¿Quieren ustedes verlo?
Génesis 9:2. Mejor, 9:3. Génesis 9:3, para mostrar que Dios ha dado mandato, Dios ha expresado su voluntad. Y este verso dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Creo que el Señor deja claro, nos está diciendo todo lo que se mueve y vive. ¿A qué estaba haciendo alusión al Señor? El Señor estaba hablando de los animales, los que se mueven. Las plantas no se mueven. Luego por eso hace la aclaración para decir también las plantas, también las legumbres, os lo he dado todo, dice el Señor, y hace parte de lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos ser sustentados. Así que si usted debe matar un pollo, qué sé yo, otro animal para comerlo, no está yendo en contra de la ley, está actuando en la legalidad, y por lo tanto ahí significa matar. Pero cuando es ilegal, el asunto debería mostrarse como un asesinato. No sé si confundí el asunto. No es lo mismo no matarás que no asesinarás. ¿Queda claro? El asesinato es cuando se está actuando por fuera de la ley. Ahora explicaremos algo de esto. Entonces, amados hermanos, no se sienta culpable de matar de pronto una gallina. Siéntase culpable de no invitar al otro, ya de ser de mezquino corazón. Pero bueno, el asunto está aquí es, ya dije que algunos que no comen carnes nos señalan a nosotros de violentar el mandamiento. Yo quiero enseñarle esto para que usted esté tranquilo. ¿Ya? Cuando usted va a la carnicería, créame que usted está comiendo un animal que fue matado para su provecho. Usted no se pone a pensar. En los campos uno mismo lo hace. Usted ya va y compra animales muertos, pero en el campo uno mismo se encarga de matarles. Ya, yo sé que a la gente le parece eso horroroso. Éramos niños y veíamos cómo mi mamá o mi papá mataban las gallinas, pero la verdad no había sufrimiento de parte de nosotros, no había dolor, había una gran fiesta. En ese contexto, hoy por hoy, bajo esa ideología en la cual el animal ha sido puesto al nivel del ser humano, me estoy haciendo entender. Los animales han sido elevados al mismo nivel del ser humano, y por eso están presentando como algo grotesco que se mate un animal para luego comerlo, y nos hacen ver como todavía seres, nos hacen ver como seres humanos de las cavernas cuando nos presentan bajo ese cuadro. Ahora, no es así, no es que estemos viviendo en la época de las cavernas, es que así lo dice la palabra de Dios. O sea que coma carne tranquilo, si le hace daño no lo haga, pero que sea un asunto de salud. ¿Ya? Y decía que los animales han sido elevados al mismo nivel del ser humano. Hay marchas para evitar que los toros sean matados en las plazas, en eventos taurinos. Y no estoy diciendo que comparta tal práctica, pero quiero decir que los antitaurinos son proabortistas, buena parte de ellos. Y es ahí donde uno no entiende el discurso. ¿Por qué razón? Porque pareciera ser que un ser humano que no ha nacido es menos valioso que un animal. Y se están haciendo leyes en los países, leyes donde se va a castigar, ya se está castigando, no solo el maltrato animal, que no debe existir, quiero dejar claridad en eso, pero se podría llegar en algún momento a pensar que las legislaciones de los pueblos apuntarán a dar las mismas penas a quien asesine
según la expresión acá, a quien asesine un animal que a un ser humano. Y eso muestra hasta dónde la humanidad se está extraviando. La razón por la cual Dios dice que es un gravísimo pecado quitar la vida a un ser humano es porque el ser humano, según Génesis 9:6, es la criatura hecha a la imagen de Dios. Pero esta ideología de la que estoy hablando de antemano empezó a decir que el hombre era un animal. Solo que lo único que lo diferenciaba de los otros animales era su racionalidad. ¿Se han dado cuenta que en los libros de biología el hombre está puesto dentro del reino animal, quizá como el animal más evolucionado, el animal más perfeccionado, pero animal? Ahora ya estamos apuntando a que los animales tienen cierto nivel de razón, ya algunos están afirmándolo de tal forma que se está equiparando. No, vuelvo a aclarar, solo es pecado delante de Dios el cortar la vida humana. Y ante ese pecado Dios está diciendo que quien lo haga debe morir. Y no es una contradicción que el que prohíbe no matar esté ordenando que se mate, porque algunos van y leen la Biblia, dice, pero leímos 20:13, dice no matarás, pero ahora sí nos está diciendo en el 21 que el que cometa ciertos pecados, tal persona debía ser muerta, debía ser cortada del pueblo. No, Dios no está hablando de forma contradictoria. Cuando Él dijo en el 20:13, dijo no asesinarás, pero para que por favor no salgamos confundidos, ¿ya? El verbo razaj, que significa quitar la vida a un ser humano con alevosía, a un ser humano. Ahora usted dirá, cuando mato un pollito también lo hago alevemente, con premeditación, con intencionalidad. Dije que ahí no aplica el no asesinarás. Ahora, si le preguntan, ¿usted ha matado? ¿Qué va a responder? Sí, aunque sea un insecto, pero usted ha matado algo, algún ser vivo, usted ha eliminado, de tal forma que en ese sentido todos hemos matado, pero no todos hemos violado el mandamiento, porque el mandamiento habla es de no quitar la vida al ser humano. Ya el asunto muestra la gran diferencia, porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, los animales no. Ningún animal fue hecho a la imagen de Dios. Y el hombre no es un animal. El hombre es una criatura de Dios hecha de forma especial para que refleje la gloria de Él, la imagen de Él. Por eso el hombre es especial. ¿Están de acuerdo? Cuando digo el hombre estoy hablando de varón y mujer, ¿no? Para que las hermanas no se vayan a molestar en este mes de las madres. Bien. Ahora, también se aplicaba la misma idea cuando, por ejemplo, en Israel una persona hacía una casa y hacía terrado o terraza y no hacía un pretil o como diría, como rejas o una barda para evitar que alguien se cayera de allá. Significaba que si usted construía una casa y de pronto una persona se subía allá y se caía, usted podía ser responsable de asesinato. O sea que no solo por alevosía, premeditación, sino que también se hacía culpable a aquel que pudo haber dejado, ¿qué le digo yo? Imagínense dejar, no sé, de pronto un arma descargada con munición en casa donde hay niños, por ejemplo. Ahí se configura negligencia y la persona podría ser, y según la ley de Dios, se le debería configurar como asesinato. Pero él no lo pensó. A ver, la negligencia aquí es como si lo hubiera pensado. O sea que hay que tener supremo cuidado con esto. Bien, pero debo avanzar. Amados hermanos, dentro del razad también está el suicidio, el aborto, la eutanasia, desde la perspectiva bíblica. Voy a explicarlo. Hoy por hoy estamos hablando de esos términos.
Eutanasia. Y eutanasia no es más que una especie de eufemismo, un término para distraer, para desviar la idea correcta. Porque eutanasia significa muerte digna. Ahora hablan de muerte digna en vez de hablar de vida digna. Pero están hablando de muerte digna. Y la eutanasia está siendo presentada como un acto de misericordia. Es más, si una persona está enferma y tiene mucho dolor, poderle aplicar la eutanasia se está presentando ante la sociedad como un acto benévolo, misericordioso, porque la persona está sufriendo. ¿Caín quedó bajo sufrimiento? Claro, Caín quedó bajo sufrimiento. Ahora, él dijo, cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios dijo, no, yo le voy a poner una señal para que nadie le mate. La idea era que él sufriera. Usted dirá, oh, qué malo es Dios. Qué malo fue Caín, que mató a su hermano. Dios simplemente está haciendo justicia. Ahora, cuando una persona está padeciendo una enfermedad y preguntarle a un enfermo que le está doliendo hasta el alma, decirle que si se quiere morir, pues en ese momento la muerte para él sería descanso, ¿ya? Ahora, pero si también le dicen, si le hacemos una cirugía y se salva, ¿qué cree que escogería él? La cirugía, porque él prefiere la vida que la muerte. Pero algunos ya no son a veces las mismas personas que están padeciendo tal sufrimiento. Ahora se está legislando para que la familia sea la que tome la decisión. Eso significa pensar en cortar la vida de otro ser humano y por lo tanto, aunque la ley humana la quiera convertir en algo legal, en la Biblia nunca será legal y por lo tanto será un asesinato. Así la civilidad diga es válido como el aborto en nuestro país. Usted sabe que el aborto ha sido despenalizado, lo que quiere decir que hay aborto legal en este país, pero en la Biblia el aborto nunca tiene el aspecto de un acto legal. Por el contrario, allá donde leíamos dice que si la mujer embarazada, de pronto en una riña de unos hombres, la mujer fue golpeada y en ese caso se presenta muerte, si hay muerte, entonces quien ocasionó tal muerte debe morir. O sea que el aborto es un acto vergonzoso de la criatura humana que corta la vida en rebeldía contra aquel que la da, el Dios eterno. Ahora, parece escandaloso cuando vemos nosotros a través de los medios que una persona asesinó a la otra, no sé, desmembrándola, y la gente siente horror frente a esos cuadros tan macabros. Pero un aborto, cuando descuartizan al feto dentro del útero, ¿verdad? Despedazándolo, y la gente no se escandaliza. Uno dice, qué mal estamos. Ahora, al fin y al cabo, si ya es una persona adulta, la verdad, habrá hecho cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Pero ese feto que está dentro del vientre, hasta ahí, él no ha cometido, es pecador, pero hasta ahí él no ha cometido ningún pecado como para aplicarle la pena capital. Se está aplicando la pena capital a los más inocentes, y estoy hablando de aquellos que están en el vientre de una mujer, y muchas veces quien hace eso es su propia madre, aquella persona que Dios la dotó para que sea la protectora de esa vida, y hace todo lo contrario. Cuán vergonzoso, cuán terrible, cuán escandaloso es un aborto. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por favor no vaya a creer el discurso de allá afuera, que le han dicho a las mujeres que usted tiene, ¿cómo se dice? Potestad sobre su propio cuerpo, o sea que usted hace con su cuerpo, pues con el suyo haga lo que quiera, quítese una mano, quítese una pierna, pero con el cuerpo de un bebé es otra persona. Aquí ya estamos hablando de que aunque en ese cuerpo, al interior de ella,
No hay una parte de esa mujer, hay otro ser humano, hay otra persona, y por lo tanto todo atentado contra esa persona es castigable, es punible en la Biblia. Es algo que Dios nos deja ver como algo horroroso y ofensivo ante su presencia. En estos días que visité la ciudad de Cúcuta, hablaba con una persona que hace parte, por causa de una enfermedad, de una fundación. Una profesional de la salud en la fundación le dijo lo siguiente: un día cualquiera, ella es ginecobstetra, y ella dice que un día aconsejó a una mujer a abortar porque las imágenes que ella tenía del bebé que estaba en el vientre era con deformación o malformación, y que ella le recomendó a esa mujer abortar, y le explicó, porque ya tienen todo el discurso, todo el adoctrinamiento para decirle todo lo que esa mamá va a sufrir y todo lo que tendrá que dejar de hacer por causa de un bebé con discapacidad, y le dio todo el discurso, y al final la muchacha dijo: aún así no aborto. No me dijo la persona si esta mujer era cristiana o no, pero lo que sí entiendo es que esta mujer tenía una convicción y dijo: aún así yo no voy a abortar. Pasó el tiempo y esta mujer tuvo a su bebé, y su bebé nació normal. 3 años después, esta mujer buscó a esta doctora y le llevó las fotografías de su hijo y le presentó a la doctora y le dijo: este fue el niño que usted me dijo que abortara. La doctora dijo: no sabía qué hacer, fue demasiado confuso para mí, porque ella estaba fomentando un asesinato. Gracias a Dios, la sangre de ese bebé no fue a la tierra, porque esa doctora sería culpable también de asesinato. Hermano, el Señor dice que Él hizo al mudo, que Él hizo al sordo, que Él hizo al ciego. ¿Qué significa eso? Que aquellos que llamamos malformación, por alguna razón Dios permite, y ese ser humano, si Dios lo envía, debe ser aceptado tal como viene. Diga la ciencia lo que quiera decir, pero Dios ha hablado y debemos oír la voz de Dios. Ustedes saben, tantos casos que ahorita se están presentando en estos días. A una mujer la han presentado por la televisión porque no tiene bracitos. No sé si la han visto, han estado en varios programas de televisión. No tiene brazos. Y eso, que hay otros casos mucho más severos de discapacidad. Pero esta mujer maneja sus piernas de una forma extraordinaria. ¿Por qué razón? Cambia a su bebé. O sea, hace tanta cantidad de cosas con sus manos. Tiene una motricidad con sus extremidades inferiores que impresiona. ¿Qué tal que porque no venía con bracitos la hubiesen asesinado? Pero debo avanzar porque el tiempo pasa. Entonces, hermanos, el suicidio es otro aspecto. Aún el suicidio es justificado en algunos casos, pero según la Biblia no se debe justificar el suicidio. Quitar la vida de otro o la misma es lo mismo, es un asesinato. O sea, pensar en quitarse la vida obviamente es como pensar quitarle la vida a otro. Por lo tanto, el suicidio también cae dentro del rasach aquí, que es: no asesinarás. O sea que no está permitido que nosotros actuemos en contra de nuestra propia vida. Sé que hay personas que lo han hecho y no estamos llamados para nosotros condenarles, pero los que lo han hecho quizá bajo una situación de depresión crítica o bajo otro estado que le ha presionado, pero aún eso no justifica la acción ejecutada. Quiero decir, esa no es la forma, esa no es la manera. Dios prohíbe eso. Y ahora paso a explicar que hay casos en los cuales matar no es asesinar. Y quiero que preste atención para que después no salgan ustedes diciendo: el pastor dijo.
Usted siempre tendrá que decir, la Biblia dice, no el pastor. ¿Ya? Ahora, cuando la Biblia dice. Miren Éxodo 22:2. ¿Quieren ver? Éxodo 22:2, rapidito. La palabra de Dios nos muestra lo siguiente. Ahora, es triste, es desastroso que eso tenga que pasar, pero cuando pasa, amados hermanos, el Señor también nos da luz respecto a esta situación para poderla enfrentar. 22:2 dice así: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. A ver, ¿quieren leerlo ahí todos? Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Creo que las leyes prestan atención a esto que está en la palabra de Dios. Así ellos no lean la Biblia, pero está contemplado también dentro de las normas que juzgan estas cosas en nuestros países. Y es, si el ladrón entró a su casa y usted de pronto cogió el bate y usted le dio un batazo y muere el ladrón, debo preguntarle, ¿usted es asesino? Si no, nos toca en el discipulado del domingo aclarar esas cosas, ¿verdad? Ojo, ahí no se configura asesinato, aunque es un homicidio, pero no tiene la condición de asesino quien lo hizo de esa forma. ¿Por qué razón? Por un lado, aquí se está mostrando es que la persona tiene el deber dentro de su casa de cuidar su vida primeramente, y luego la de su familia y de las cosas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Ahora, yo estoy seguro que si entra un ladrón a su casa, usted le dice, siéntese un ratito que lo voy a evangelizar. Bueno, yo creo que usted se asusta, ¿no? Uno, si oye ruidos, ¿verdad? En casa a medianoche uno se asusta y bueno, uno no sabe qué hacer, si llamar a la policía pero uno toma acciones, uno reacciona. Ahora, si usted sale a mirar por ahí a ver quién es, ¿usted qué lleva en su mano? ¿La Biblia o lleva un palo de escoba? No, siendo honestos, por favor, yo sé que aquí hoy somos bastante espirituales, pero en casa un día cualquiera, uno saldrá con un palo de la escoba, uno saldrá, ¿qué le digo? Con algún objeto contundente, para no ir más allá, ¿no? Y usted sale con eso y si ve a la persona, créame que la persona lo va a agredir. O sea que usted también ahí estaría actuando en defensa propia. ¿Sabe qué debemos hacer? Que Dios nos guarde de esos que se meten a las casas, porque sería una posición muy incómoda estar ahí. A la verdad, creo que sería muy doloroso para uno de cristiano que se le metió un ladrón a la casa y que usted le dio un golpe y él murió. O sea, eso nos causaría un dolor muy grande, porque nosotros estamos llamados a respetar la vida. Pero quiero decir que aún viviendo ese caso desafortunado, la ley de Dios no lo trata como asesino y lo absuelve. Ahora, pero si el ladrón salió corriendo y usted fue detrás y lo alcanzó y le dio batazos, usted es asesino. No sé si me hice entender. Porque es que ahí ya connota que no es una cuestión instintiva en defenderse dentro de su casa, sino que ya la intención es usted, este no va a vivir por haber entrado a mi casa. O sea, ya hay ese acto de maldad hacia la otra persona. ¿Queda claro el asunto ahí? Ahora, yo estoy pensando también que si usted va por la calle y de pronto le van a matar y usted mira por ahí una piedra y la lanza y apuntó bien, yo le pregunto, ahora, si usted que es
un hombre de fe, una mujer de fe, van por la calle y alguien le va a asesinar, ¿usted procura defenderse? Ahora, ¿creen que en algún momento procurando la defensa de su vida, tal vez termina cortando la otra vida sin haberlo pensado, porque usted no salió esa mañana pensando eso, pero eso fue lo que sucedió? La Biblia le dice que usted no es asesino, aunque usted mató. ¿Queda clara la idea? No es asesino porque usted lo hizo para defender su propia vida. No es asesino el policía que dispara a un hombre que tiene una rehén y que está a punto de degollarla. No sé si me hago entender. Un caso bastante vergonzoso en el Ecuador hace unos meses, cuando unos policías estaban ahí con sus armas y el hombre frente a ellos apuñala a su rehén. ¿Cómo es posible que hayan permitido eso? Ellos debieron haber actuado, porque además, por ser representantes del Estado, según la ley de Dios, tienen el derecho a hacerlo. Yo sé que probablemente bajo la presión que hacen los derechos humanos ahora en los pueblos, pues el policía está como cuidándose de no eso, porque se emproblema y pierde la pensioncita. ¿Me hago entender? Pero el asunto es que ellos debieron haber actuado porque había una vida en peligro y debieron en ese caso haber defendido la vida de la persona indefensa. Bueno, yo sé que si usted está frente a un caso de esos, por ejemplo, una mujer está matando a un niño, lo está golpeando y usted se queda simplemente viendo, ¿se le ocurriría solo grabar eso en el celular? Porque usted sería responsable de homicidio también. ¿Ya? Entonces, por eso, hermanos, es supremamente delicado lo que nosotros encontramos aquí en la Biblia respecto a este tema. Aunque son solo dos palabras, pareciera ser que no hay profundidad, pero cuando uno empieza a mirar en la Biblia hay muchas cosas para el análisis. Avanzo. ¿Qué pasa si usted va manejando un vehículo y de pronto atropella a una persona y ésta muere? ¿Es usted asesino? Bueno, ahí ya hay otra serie de situaciones que hay que analizar, pero como usted es un cristiano, no va con, porque si va ebrio, yo dudaría de su cristianismo, la verdad, ¿sí? Pero supóngase que uno va, no faltan las personas imprudentes que se cruzan y no alcanza usted a frenar y arrolló a la persona y la persona muere. Usted no se va a sentir bien y creo que a partir de ahí pensará volver a conducir, o cada vez que lo haga va a ser muy difícil para uno que haya vivido esa situación. No va a ser fácil, pero una cosa quiero decirle: la ley de Dios no dice que usted es un asesino aunque cometió homicidio, aunque mató. Dios nos guarde de los imprudentes. Y lo que dice allá 21, 12 y 13 de Éxodo, dice, habla algo bastante raro para nosotros, ¿no? Y es como que Dios puso a ese prójimo en nuestras manos. O sea, como que Dios ese día tenía planes con esa persona y entonces a mí me tocó, le tocó a usted. Dios tenga misericordia y que ojalá no seamos nosotros los que estemos ahí para despachar a alguien de aquí, ¿verdad? Bueno, yo estoy tratando de usar un lenguaje bastante coloquial, pero la idea es, por favor, entendamos, Dios nos guarde de eso. A veces pareciera ser que no es tan grave. Si eso es solo matar un perrito y a uno le queda, ¿sí? Me pasó una vez yendo por la Boyacá y yo iba en el carro y esos perros que ellos no saben cruzar calles. Hay unos que sí, otros no. Y el perro cruzó y cuando llegó al separador, los otros carros iban por allá y el perro se devolvió. Y Dios lo puso en mis manos. Y pues obviamente, pero fue una impresión fea. Créanme, de ahí para allá me fui mal porque uno siente cuando la llanta pasa sobre el cuerpo. Perdónenme ser gráfico, ¿no? Sí, perdón. Pero sí miran películas de terror y cosas de esa naturaleza y eso no los escandaliza. Bien, hermanos,
hay cosas que son accidentales. Y frente a la muerte de alguien en el que usted de forma accidental, el texto bíblico dice, estando cortando árboles o leña en el campo, y usted tenía un hacha y el hierro del hacha se soltó. Y de manera providencial el hacha le dio al otro y el otro muere. Ojo, ahí hay un homicidio, pero ese homicidio es, según las normas nuestras y según la Biblia, no amerita la aplicación de la pena capital. En la legislación nuestra se conoce como homicidio culposo. O sea, no hubo intencionalidad. Cuando hay intencionalidad, premeditación es doloso, pero aquí hablamos de homicidio culposo. ¿Sabe qué decía la Biblia? En ese caso, si a usted le pasó eso, vaya a una ciudad. En Israel habían 6 ciudades de refugio, 3 al oriente del Jordán y 3 al occidente del Jordán. La persona debía ir a refugiarse en esa ciudad. ¿Y por qué debía refugiarse? Por causa de la ira de los familiares de la víctima, porque también bajo el intenso dolor de perder a un ser querido, esa persona que ha sufrido la muerte de su hijo querrá alcanzar al homicida. ¿Y sabe qué va a pasar? Le va a matar bajo el intenso dolor y la ira que provocó eso. Ahora, entonces, para salvaguardar la vida del homicida que no lo hizo intencionalmente, se ofrecía una ciudad de refugio en la cual él debía permanecer. ¿Sabe cuánto tiempo era el estar allí, la permanencia? Ay, había que rogar que no fuera tan joven el sacerdote. ¿Por qué razón? Porque solo hasta que el sacerdote, el mayor de esa ciudad, muriera, él podía salir de la ciudad. Ahora, si estaba en la ciudad de refugio y le dio por ir a visitar a sus parientes y lo halló el vengador, ¿quién lo mandó a salir de la ciudad de refugio? ¿Ya? Entonces, amados, son situaciones que la Biblia nos orienta, o sea que no en todos los casos la pérdida de la vida de una persona accidental o por otra causa como las que estamos hablando acá configura asesinato. El asesinato del capítulo 20, 13 está hablando claramente lo que Dios está prohibiendo. Dios no está prohibiendo, por ejemplo, que la autoridad aplique la pena capital. Por el contrario, en la Biblia encontramos suficientes argumentos para decir que las legislaciones de los pueblos deberían considerar la pena de muerte. Y yo sé que más de un hermano ya tiene deseo de persignarse por lo que yo estoy diciendo. Pero no, por favor, no lo vea así. Es que Dios instauró la pena de muerte, no para todos los pecados, para algunos pecados, entre ellos cuando se corta la vida con premeditación. Esa persona debería morir. Observen el caso que pasó, creo que fue en la costa, un hombre que estaba en la cárcel pagando el delito de violación y asesinato y le dan 72 horas por buena conducta. Una juez le dio a este malhechor un premio de 72 horas de libertad. ¿Y sabe qué hizo en las 72 horas? Salió, buscó una jovencita, la violó y la mató. Él no solo es asesino, la juez también lo es, por negligencia, porque ella pudo haber evitado tal cosa. Ahora, pensar que ese hombre no era un peligro para la sociedad, pensar que una cárcel reforma, ¿se dice así? Resocializa, es iluso. Es un acto de extrema ingenuidad. Una cárcel no transforma, una cárcel no resocializa. El único que puede transformar es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único, hermano. Es más, algunos van a la cárcel, no todos, algunos van a la cárcel y aprenden más mañas. Otros seguramente les coge miedo a la cárcel y tal vez mejoran su conducta, ¿ya? Pero hermanos,
el Estado debería aplicar. Si usted mira Romanos capítulo 13, dice que el Estado es servidor de Dios para cobrar venganza de los malhechores, y por lo tanto dice que Dios le entregó al Estado no la palabra de reconciliación. ¿Sabe qué le entregó al Estado? La espada. A la iglesia Dios le dio la palabra de vida eterna, le dio el mensaje de salvación, pero al Estado Dios le entregó las armas. Y eso está sonando feo esta mañana. Dios le entregó la espada. En esa época no había fusil, pero al hablar de la espada estaba hablando, inclusive el término en griego para esa expresión de espada ahí habla de la espada corta, no de la espada larga. Y la espada corta es para la espada que usaba el verdugo. Significaba que tiene una abierta mención de que el Estado es el llamado a ejecutar pena de muerte. Algunos hermanos a veces preguntan y dicen que en Colombia, de hecho todos sabemos, hubo un caso de un hombre llamado de apellido Garavito, no recuerdo ahora el nombre, pero violó y asesinó a muchos niños en este país. ¿Sí? Ahora él fue a la cárcel y ahora dicen que es cristiano. Ahora lo de pastor creo que es una invención también de los medios. Que yo sepa, no hay seminarios en la cárcel. ¿Sí? Ahora, si por leer la Biblia alguien es pastor, pues ya es una idea equivocada. Este hombre allí en la cárcel tal vez está leyendo la Biblia y entonces dice ser cristiano. Yo no estoy dudando del cristianismo de él, pero la verdad no puedo dar fe tampoco. Lo que si a mí me preguntan, ¿creen usted que Garavito debió haber sido ejecutado? Mi respuesta es sí. Pero creyó, no importa. El Estado debía cumplir la tarea. El que le predicó el evangelio cumplió la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar, pero la tarea del Estado es aplicar justicia. Por eso debemos tener en cuenta eso. Hermano, cuando el Señor dice en su palabra que si encontraban a un hombre y una mujer siendo ellos casados, cometían adulterio. ¿Sabe cuál era la pena, el castigo para los adúlteros? Muerte, muerte, muerte al adúltero. Uy, eso parece extremo. Significa que eso es una perversión de una institución que debe reflejar la relación de Dios con su pueblo y por lo tanto atenta contra la imagen de Dios. Adulterar. También hay eufemismos, frases ahí como para distraer. Canitas al aire. ¿Qué otra palabra así como para disimular y no decir adulterio? Aventura. Y así. Bueno. Gracias. Eso fue un desliz. Sí. Ahora quiero decir, amados hermanos, que en la ley de Dios el desliz, la aventurita, la debilidad no es un atenuante. Sencillamente no estoy diciendo que eso no se aplica ahora. ¿Ya? Lo que quiero decir es que es tan grave ese pecado que también Dios dice pena de muerte. Ahora, la pregunta es, ¿y quiénes debían apedrear al adúltero y a la adúltera? Los jueces. Había algunos casos en que era toda la congregación. Todo el pueblo sacaba una piedra y cada uno iba y la colocaba a cierta distancia con cierta fuerza, ¿verdad?, sobre la persona para cortarle del pueblo. Ahora, Dios no decía que esos que aplicaban eso bajo la ley, porque así lo ordenaba la ley, fueran asesinos. Simplemente estaban ejecutando algo que la ley de Dios permitía. Quiero decir que usted y yo no tenemos tal facultad, por favor, ¿no? Que de pronto vio por allá algún adúltero y le va a empezar a echar piedra porque usted es un hombre bíblico. No vaya a caer en esos errores porque va a terminar bíblicamente en la cárcel, ¿ya? Y podría cometer asesinato. Entonces, por favor, Cristo, amados hermanos, regálenme 10 minutos para decir lo siguiente que debo decir. He explicado algunas cosas para que tengamos claridad respecto a cuándo es asesinato, cuándo no. ¿Ya?
Cuando la ley de Dios dice que merecería tal persona la pena capital, cuando no. En el culposo, ciudad de refugio, ¿no? Un lugar donde debía estar allá dentro de la ciudad, no podía salir. Cuando era en defensa propia, ningún castigo se le aplicaba. Cuando era con alevosía y premeditación, la pena de muerte. ¿Ya? Para que notemos las diferencias. Pero Cristo habló de este mandamiento y dio la más perfecta explicación del mandamiento: no matarás. ¿Sabe qué dijo Cristo? Oíste que fue dicho, Mateo 5:21, no matarás. Y los fariseos decían, no hemos matado a nadie. Y el Señor les dice lo siguiente: a ver, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O sea, merece juicio. Y Jesús está diciendo que el enojo hacia la persona merecedora del mismo juicio que el asesino. Pareciera ser una extravagancia de Jesús, ir más allá. No, eso nos parece a nosotros. A Jesús se le fue la mano en la explicación. No, es que él mismo fue el que dijo no matarás en el Antiguo Testamento. Él es el dador de la ley, pero el pueblo no interpretó bien la ley. Y lo que hace Jesús no es cambiar el mandamiento, sino explicarlo. Y al explicarlo está diciendo, pregunto, ¿estaba enojado Caín contra Abel? ¿Y cuál fue el problema de fondo? El asesinato fue la consumación de lo que había en el corazón de este hombre. En este hombre hubo aborrecimiento hacia su hermano, hubo odio hacia su hermano, y por lo tanto ese fue el combustible, eso fue lo que lo motivó a matar a su hermano. Y por eso el Señor está diciendo, cualquiera, no importa si es evangélico o no lo es, no importa si es cristiano o no lo es, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Ahora pregunto, ¿usted alguna vez se ha enojado contra su hermano? Y no diga en defensa propia, porque aquí no aplica la defensa propia. Porque es que a veces somos muy buenos para razonar, pero aquí no aplica la defensa propia. Aquí significa, si usted ha estado enojado contra su hermano y aborrece a su hermano, es clara la idea. Hermano significa parte del pueblo de Dios. Y ahorita explico también algo si se puede. El asunto es contra su hermano, que es el inmediato, el más cercano, con el que usted comparte, porque usted es hijo del mismo Dios que el otro. Y si usted guarda enojo contra su hermano, usted es un homicida en potencia, un asesino en potencia. Eso es lo que quiere decir el texto bíblico. ¿Y saben qué hacen algunos hermanos cuando están en ese problema con el otro? Prefieren no ir a la iglesia. No. Bueno. Bien, la hermana dice que si de pronto es un asunto, una ofensa, y uno siente ira ante la ofensa. Quiero preguntar, ¿usted se ha ofendido ante alguna ofensa en algún instante? Claro que sí. Ahora, todos nos ofendemos cuando alguien como que viene en contra de nosotros y sentimos esa reacción por dentro. Ahora, bajo esa reacción suya de enojo y de ira, ¿siente hacerle un favor al otro? ¿O siente causarle algún daño? Causar daño. Ahora, la primera reacción, Jesús la narra ahí, después de ese momento de enojo contra el otro, vienen los insultos. Porque luego en el texto de Mateo 5, 21, 22, 23 está diciendo, cualquiera que diga a su hermano, raca, una palabra aramea, que significa descerebrado, estúpido, idiota. A uno le dicen tonto y uno se alegra porque uno dice de cariñito. Ahora, si le dicen imbécil, por favor, creo que el asunto ya va por otro camino. Quiero decir que cuando nosotros estamos enojados, vamos a proferir
palabras y las palabras se convierten en puñales que asesinan al otro. La hermana Miriam dice, bueno, supóngase que me enojé, me puse rojo o roja y no dije nada. Bueno, la escritura nos muestra que en esos casos hay que controlar la ira. Usted controló la ira, qué bien. Ahora, después de la ira, ¿cómo sigue viendo a ese hermano? Sí, ¿cómo le sigue viendo? Ahora, si le sigue viendo con amor y vuelve a acercarse y a saludarle y a sonreírle y a invitarle el tinto, no pasa nada. ¿Sí? Afortunadamente no pasó nada. Pero si uno tuvo la explosión, no dijo nada, pero después uno ve a ese hermano y dice, yo con él ni siquiera lo saludo. Eso es enojo contra el hermano. Aunque yo no le haya insultado, pero soy potencial homicida. Jesús dijo, hablando a través de Juan el apóstol, el que aborrece a su hermano es homicida. No dijo, tiene la cuota inicial de un homicida, no, dijo es homicida. Por favor, Jesús llevó este mandato a la médula y quiere decir, si usted guarda enojo contra su hermano, usted está al mismo nivel de los asesinos y por lo tanto, si se aplicara la pena de muerte, deberíamos ser ejecutados. Quiero decir que nuestros pecados nos hacen merecedores de la pena de muerte. Pero afortunadamente vino uno que tomó el lugar nuestro ante el verdugo, y ese es Jesucristo. Jesucristo, si la sangre de Abel clamaba por venganza, la sangre del justo que murió por los injustos clama pidiendo perdón por nuestros pecados. Por eso la mejor manera de vivir los mandamientos de Dios es viniendo a Cristo. Porque usted no se puede justificar diciendo yo no soy un asesino, porque bajo la idea de Jesús en el Sermón del Monte nos deja a todos convictos, nos deja a todos bajo sentencia de ese pecado. Pero a la vez él termina siendo asesinado, y ese es el asesinato más vil, más vergonzoso, más execrable de toda la historia humana, porque cualquier ser humano que muera es pecador, pero Jesús no pecó y por lo tanto, siendo puro, inmaculado, el hombre le asesinó allí y él aceptó morir, ser una víctima de la violencia del hombre para redimir al hombre de esa violencia. Solo el Señor nos puede redimir de esa violencia. Solo Cristo, amados hermanos, nos puede librar no solo de la pena, nos libra del fondo del problema. Él nos libra, ¿por qué razón? Porque la escritura dice en Romanos capítulo 5 versículo 5, dice que Él derrama amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Al derramar amor, una persona que ame no asesina. Una persona que ame, amados hermanos, no le hará daño a otro. El verdadero problema del hombre es que no hay amor, y la ley es la síntesis del amor de Dios y del amor al prójimo. Los 10 mandamientos no son importantes porque son 10 o porque son 4 con relación a Dios y 6 con relación al prójimo, sino porque eso sintetiza el amor de Dios. Si amas a Dios, no tiene dioses ajenos, y bueno, todo lo que hemos hablado hasta acá. Y si amas al prójimo, honra a tu papá, a tu mamá. Pero aparte de eso, si amas al prójimo, entonces usted no actúa en contra de él. El Señor ha derramado por su obra preciosa en la cruz amor en nuestros corazones, para que ahora podamos perdonar al otro, así como Él nos perdonó, porque la sangre de Él clama por perdón, no por venganza. Así que, amados hermanos, quiero pedirles que oremos a Dios y le digamos: Señor, ahora si usted tiene un problema con algún hermano, usted dice, sí, pero no es de esta iglesia, es de otra. ¿Qué importa? Es su hermano. Si usted tiene algún problema con algún hermano, debe arreglarlo. El mismo pasaje de Mateo nos enseña cómo hacerlo. No vayas al altar a presentar ofrenda si no se ha reconciliado con tu hermano. Reconcíliese con su hermano. No, la ofensa fue muy grande, me hirió mucho. El problema no es la ofensa, el problema es el orgullo de su corazón.
Ese es el verdadero problema, porque usted se cree mucho. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta de quiénes somos, sabemos cuánto nos ha perdonado el Señor y cuánto debo perdonar también. ¿Ya? ¿La ofensa fue porque no le pagó una platica? Lo que sea, perdona, perdona y vive así el Evangelio y refleja así la imagen de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Puestos en pie, por favor. Hermanos, la justicia de los hombres no es justicia. La justicia de los hombres asesina al justo y premia al malhechor. Pidieron libertad para Barrabás y crucificaron al justo. Ese es un buen ejemplo de la justicia humana. Así que nunca espere que la justicia humana sea justa. No se extrañe de las cosas injustas que pasan en nuestro país. No se extrañe. Lo extraño sería que pasaran las cosas justas, porque el hombre es injusto por su naturaleza. Pero la iglesia debe practicar la justicia. Por eso en el reino de Dios no se admite que ni siquiera se guarde enojo contra otro. Eso en el reino de Dios. Oremos, pidamos perdón porque usted seguramente ha tenido problemas con un hermano, hermana, quizá con sus mismos miembros de familia, de sangre, y usted tenga problemas con alguno de ellos y usted dice, no lo perdono, pero en esta mañana el Señor nos invita, habiéndonos Él perdonado, nos invita a perdonar, para vivir así la ley de Cristo. Y el perdón solo es empujado por el amor. Padre, te doy gracias en esta mañana o en esta hora ya del día, Dios, por tu palabra. Tu palabra viene a mostrarnos tu voluntad, el no matar. Y sé que nuestras manos no han estado untadas de sangre de forma física, pero muy seguramente nuestro corazón ha estado manchado en sangre por la simple razón de que hemos guardado enojo contra nuestro hermano y hemos aborrecido a nuestro hermano por algunas cosas que no nos parecieron, quizá porque nos agraviaron en determinado momento, nos ofendieron y hemos guardado ese enojo. Y el problema nuestro es el orgullo, nuestro pecado, el que no nos deja perdonar. Pero en esta mañana, por la obra de Cristo, por aquel justo que termina siendo víctima de la violencia, nos enseña que aún estando en la cruz, el espíritu que nos deja es el de perdonar. Así como mi Señor clamó perdón por sus agresores, nosotros en esta mañana pedimos perdón por haber sido agresores, porque no solo hemos sido víctimas en algunos momentos, sino que hemos sido también, Señor, victimarios. Te pedimos perdón, Dios amado, porque cuando he agredido al otro, cuando he ofendido al otro, el impulso que me ha llevado ha sido el enojo, le he insultado, le he maltratado, le he tratado mal, le he matado anímicamente, le he matado moralmente. Señor, pido perdón en esta oportunidad por mi pecado y ruego que sea perdonado el pecado de tu pueblo, Dios. Señor, las veces que también he sido ofendido y he guardado enojo, ruego, Señor, que no tenga en mi corazón el justificar, Dios del cielo, porque luego de esto, si justifico mi dolor, mi enojo, mi ira, estoy actuando incorrectamente conforme a tu justicia y me estoy convirtiendo en un asesino. Dios, ruego que me ayudes y que me guardes, Santísimo Dios, y que guardes a mis hermanos, que guarde a tu pueblo. Te ruego que esta palabra, Señor, quede en el corazón de mis hermanos. Tu Espíritu Santo, Señor, esté explicando estas verdades y aplicando estas verdades al corazón de cada uno de ellos, para que al salir de este lugar podamos, Señor, experimentar tu gloriosa y maravillosa paz y sobre todo, Dios, la expresión del amor, que es lo que debe caracterizar a tu iglesia. No estamos llamados nosotros a hacer justicia, estamos llamados a perdonar, Dios amado, porque tú eres el juez y finalmente tú harás justicia, Dios. Aunque al hombre le parezca tal vez tarde o lejano el día, tú harás justicia, mi Señor. Muchas gracias, Dios amado. Permítenos confiar en tu justicia
no en la de los hombres, Padre, porque la de los hombres es injusta. Y por eso rogamos, Señor, que sea glorificado tu nombre y que tengas piedad de nosotros y nos ayude a vivir tu ley.